de abrir su Biblia y acompañarme a Miqueas en el capítulo 6. Miqueas capítulo 6 y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Cuán maravilloso es estar en tu presencia y cantarte, adorarte, Señor, disfrutar de ese tiempo, Señor, de comunión contigo. Te damos gracias porque tú nos hablas desde el cielo por medio de tu palabra inerrante e infalible. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Queremos comprender tu palabra, Señor, y queremos vivir conforme a ella. Así que te pedimos no solamente que podamos comprenderla, sino que tú, por medio de tu Espíritu, nos des el poder y el querer para hacer tu voluntad, Señor, y vivir conforme a lo que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los serios problemas que enfrenta la iglesia hoy en día es la falta de comprensión de lo que significa ser un cristiano. Muchos creen que un cristiano pues simplemente es alguien que asiste a la iglesia, canta alabanzas, ofrenda, escucha la predicación y sirve en algún ministerio. Pero esas cosas también las puede hacer alguien que no es un cristiano. Un no cristiano puede leer su Biblia, puede orar, puede asistir a una iglesia cristiana, puede servir en algún ministerio en la iglesia. De hecho, hay muchos no cristianos en las iglesias cristianas que piensan que son cristianos y que dicen que son cristianos simplemente porque hacen estas cosas. Pero ser un cristiano es mucho más que eso. Jesús se refirió a los judíos que daban la apariencia de amar a Dios, cumpliendo fielmente con ritos y ceremonias y sacrificios, pero lo hacían de manera meramente externa. Y ellos vivían totalmente apartados de Dios en su vida personal. Y Dios se refirió a ellos como un pueblo que le alaba con su boca, pero que su corazón estaba muy lejos de Él. ¿Qué es entonces un cristiano? Un cristiano es alguien que ha experimentado una transformación radical de su corazón que produce necesariamente un deseo continuo por Dios y por las cosas de Dios, y que en consecuencia va a buscar vivir cada vez más en obediencia a la palabra de Dios en todas las áreas de su vida para dar gloria a Dios. Eso es un cristiano. Un cristiano ha experimentado un cambio en su corazón, un cambio que él no puede hacer. Nosotros no podemos producir ese cambio. Por lo tanto, un cristiano es aquel que ha experimentado la obra sobrenatural de Dios en su corazón, que produce un cambio en sus afectos. Ahora lo que desea es a Dios. Ahora lo que desea es el reino de Dios, son las cosas de Dios. Y como resultado entonces, busca vivir su vida, todas las áreas de su vida en obediencia a la palabra de Dios. De hecho, Jesús dijo que los verdaderos adoradores, los adoradores que el Padre busca, son aquellos que le adoran ¿cómo? En espíritu y en verdad. Son aquellos cuya manera de vivir es una adoración. Pero hay quienes piensan que adorar al Padre en espíritu y en verdad es algo bueno y que es el ideal, pero que no es algo obligatorio, que es algo opcional. Sin embargo, Miqueas 6 nos enseña que eso no es verdad, que llevar una doble vida, aparentando amar y adorar y servir al Señor de manera externa y religiosa, mientras nos aferramos al pecado en nuestra vida y nos negamos a arrepentirnos y abandonar nuestro pecado, tiene serias consecuencias. Como ya hemos visto antes,
Miqueas está hablando al pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá estaba viviendo en una franca desobediencia al Señor, mientras ellos seguían fielmente cumpliendo con ritos y ceremonias y sacrificios al Señor. Ellos habían abandonado su comunión sincera con el Señor y habían dejado que el pecado creciera y floreciera en su vida diaria, en su diario vivir, así como la mala hierba crece en el campo. Pero aún así ellos pensaban que estaban bien con Dios. Y pensaban que estaban bien con Dios porque no dejaban de ofrecerle sacrificios. Creían que Dios estaba complacido, aunque ellos vivieran su vida practicando el pecado, vivieran a su manera, simplemente porque no dejaban esas prácticas religiosas. Pero al llegar al capítulo 6 de Miqueas, nosotros nos encontramos con el Señor haciendo una demanda contra su pueblo, un pleito legal contra su propio pueblo, por quebrantar su ley, por quebrantar su pacto. Y el Señor les recuerda a ellos y también a nosotros lo que Él demanda de nosotros que somos su pueblo. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? En este pasaje nosotros veremos en primer lugar la acusación del Señor en versículos 1 al 5. En segundo lugar, la respuesta de su pueblo en versículos 6 y 7. En tercer lugar, veremos la demanda del Señor en versículo 8. En cuarto lugar, la rebeldía de su pueblo en versículos 9 al 12. Y finalmente la sentencia del Señor en versículos 13 al 16. Así que entonces veremos la acusación, la respuesta, la demanda, la rebeldía y la sentencia. Comenzamos entonces con la acusación del Señor. Observa ahí en el versículo 1 del capítulo 6, cómo comienza diciendo, oigan ahora lo que dice, ¿quién? Yahvé, lo que dice el Señor. Oigan ahora lo que dice Yahvé. Levántate, litiga con los montes y oigan las colinas tu voz. Notemos que el profeta está llamando al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, a prestar atención, a estar atento a las palabras que el Señor está a punto de pronunciar. El Señor los llama allí a que ellos litiguen con los montes y que las colinas oigan su voz. La Nueva Versión Internacional capta bien la idea de lo que el Señor está diciendo en versículo 1, traduciendo el versículo 1 de la siguiente manera. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Ese es el lenguaje entonces, ese es un lenguaje penal, ese es un lenguaje judicial, de un pleito en el cual el Señor está presentando una demanda contra su pueblo, y su pueblo es llamado a defenderse, a presentar su caso, dice allí, ante las montañas y ante las colinas, las cuales eran testigos de lo sucedido. Y entonces el versículo 2 introduce la acusación del Señor. Observa allí diciendo, oigan montes, la acusación de Yahvé, y ustedes perdurables cimientos de la tierra, porque Yahvé tiene litigio contra su pueblo y con Israel entablará juicio. Notemos entonces que el Señor llama a los montes, el Señor llama a las colinas, y la razón por las cuales los llama como testigos es por su carácter perdurable. Es porque ellos han estado allí desde la fundación del mundo. Y ellos son testigos de la manera en que el pueblo de Dios se ha comportado a lo largo de su historia. Ellos, por lo tanto, pueden dar testimonio de que lo que el Señor va a decir a continuación, de que la acusación del Señor contra su pueblo está bien fundamentada. Es válida. Y entonces vemos la acusación en versículos 3 y 4, en donde el Señor dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme.
Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. El Señor está diciéndoles allí, yo quiero que ustedes piensen y que ustedes aleguen, se defiendan, si hay algo en lo cual yo les he hecho daño. Y el Señor les recuerda lo que había hecho. El Señor les recuerda que jamás había agravado a su pueblo. Muy por el contrario, el Señor les había hecho bien. Comenzando por el hecho de que Él los había salvado de la esclavitud en la que ellos habían vivido 400 años en Egipto. Ellos no se podían salvar. Ellos vivían aplastados, humillados, oprimidos. Y sin embargo el Señor, sin que ellos lo merecieran, sin que ellos se lo hubieran ganado y sin que el Señor estuviera obligado a hacerlo, simplemente dice, porque Dios decidió amarlos. Simplemente por eso, los redimió de la esclavitud. Él los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, de la nación más poderosa de ese tiempo, que tenía los ejércitos invencibles en ese entonces. Y el Señor los rescató de allí con un propósito: llevarlos a la tierra de bendición. No solamente rescatarlos, sino llevarlos a la tierra de bendición. Y por eso Él levantó a Moisés, dice allí, para que fuera como un pastor que iría delante de ellos, guiándolos a través del desierto hasta que llegaran a la tierra de la promesa. Y puso al lado de ellos a Aarón y a Miriam. Aarón para que sirviera como un intermediario, como un sacerdote en favor de ellos. Y a Miriam para que sirviera como una profetisa que podía darles palabras de ánimo de parte del Señor. Y mientras ellos iban de camino hacia la tierra prometida, el Señor no solamente estuvo con ellos, sino que el Señor fue su refugio. El Señor fue su muralla alrededor. El Señor fue la nube que los cubría del sol. El Señor fue su proveedor a lo largo de esos 40 años. Observa lo que les dice en versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Recordemos que cuando el pueblo de Israel llegó a las llanuras de Moab, el rey de Moab, que se llamaba Balac, sabía que no podía destruirlos solamente por su propia fuerza. ¿Y qué es lo que hizo? Él mandó traer a un falso profeta, pero un profeta que tenía la fama de que aquellas cosas que él decía se cumplían. Y por eso lo mandó traer a este falso profeta llamado Balaam, un profeta pagano, para que maldijera al pueblo de Dios, de tal manera que él pudiera derrotarlo. Pero Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque Dios no se lo permitió. Y no solamente eso, sino que Balaam terminó bendiciendo al pueblo de Dios que estaba en la parte de abajo de la montaña donde estaba Balaam. Terminó bendiciéndolo y terminó declarando las cosas por venir, en donde ese pueblo iba a ser un gran pueblo, porque Dios lo había bendecido y porque nadie podría maldecirlo. Sin embargo, aún a pesar de eso, mientras el pueblo de Israel estaba allí en las llanuras de Moab, acampando en Sittim, ellos comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Porque Balaam le dijo al rey Balac, ok, tú no lo puedes destruir, pero su propio Dios los va a destruir si ellos son infieles a él. Y entonces las mujeres moabitas fueron y sedujeron a los hombres de Israel, y ellos terminaron prostituyéndose y ofreciendo sacrificios a sus dioses. Y la Escritura dice que el pueblo comió y se postró ante sus dioses, lo cual ocasionó que se encendiera la ira del Señor contra su pueblo. Pero fíjate bien, aún a pesar de eso, aún a pesar de sus continuas infidelidades,
de sus continuas desobediencias, de su enorme pecado y ofensa contra el Señor, que los había sacado de la tierra de Egipto, que los había llevado en su mano, en sus alas, como dice en Deuteronomio, a la tierra de la promesa, que los había protegido y les había provisto. Sin embargo, Él no los destruyó, Él no los abandonó a su suerte, sino que Él siguió guiándolos en el desierto, dice allí, hasta llevarlos a Gilgal, después de haber partido el río Jordán para que ellos cruzaran por tierra seca. Eso demostraba que el Señor le había hecho solamente bien a su pueblo. Él no les había fallado, Él no los había decepcionado, Él no los había engañado a lo largo de todo ese tiempo, Él no había incumplido su promesa, Él solamente había bendecido a Israel y por lo tanto el pueblo de Israel no tenía motivos para rebelarse contra su Dios, para desobedecer al Señor, para ser infiel al Señor. Muy por el contrario, lo mínimo que ellos podían hacer como una respuesta ante tanta bondad era ofrecer sus vidas para vivir en obediencia al Señor que los había salvado. Era honrar al Señor que los había protegido, que les había provisto, que los había guiado e introducido en la tierra prometida, ¿no es cierto? Pues ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Que también hemos experimentado las enormes bendiciones del Señor. Porque el Señor no solamente nos sacó, el Señor no nos sacó de una esclavitud física. El Señor nos rescató de una esclavitud espiritual que era mucho más grande, de la cual nosotros no podíamos librarnos. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios a causa de nuestro pecado. Éramos esclavos y vivíamos en el reino de las tinieblas, haciendo la voluntad del diablo, voluntariamente. Y sin embargo Dios simplemente porque nos amó, no porque aprobara nuestra manera de vivir, no por algo bueno que Él haya visto en nosotros, sino simplemente porque Él decidió amarnos y escogernos para salvación. Él nos alcanzó, Él nos rescató, Él nos salvó de la condenación del pecado, del dominio del pecado, de la esclavitud a Satanás. Y Él nos dio un nuevo corazón y nos adoptó como sus hijos. La pregunta entonces es, ¿cómo debemos responder cada uno de nosotros ante semejante bondad, ante tal misericordia inmerecida? ¿Cómo debemos responder? Y el pueblo de Israel responde. Ese es nuestro segundo punto. Ellos responden. Y observa lo que ellos responden en versículos 6 al 7, donde ellos se defienden de la acusación con el argumento de que ellos habían respondido correctamente al Señor. Observa lo que ellos dicen. ¿Con qué me presentaré a Yahvé? Y me postraré ante el Dios de lo alto. En otras palabras, ¿qué debemos hacer para complacer al Señor? Si hemos recibido toda esta bondad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo me presentaré delante del Señor? Y ellos mismos responden con más preguntas en versículo 6, diciendo, ¿me presentaré delante de Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agrada Yahvé de millares de carneros y de miriadas de ríos de aceite? ¿Qué respondemos a eso? El Señor ciertamente les había ordenado en su ley que presentaran todos estos sacrificios, que presentaran diferentes tipos de ofrendas. Los holocaustos, que dice allí, los holocaustos eran sacrificios en donde el animal presentado era quemado por completo, era dedicado por completo al Señor, fíjate bien, como un símbolo de la entrega total de aquel que lo estaba ofreciendo. Era como decir, yo me ofrezco totalmente al Señor, no reservo nada, no me quedo con nada y lo ofrezco todo al Señor. Y ese animal era presentado
en sustitución, en representación de aquel que lo ofrecía. Un becerro de un año era requerido por el Señor en varios sacrificios en el Antiguo Testamento, como sacrificios de expiación y de purificación. Como por ejemplo en el día de la expiación, en donde el pueblo que merecía el castigo, en lugar de recibir el castigo, lo recibía un animal que no había pecado, que no había hecho nada contra el Señor. De tal manera que le mostraba al pueblo que el derramamiento de sangre era necesario, no opcional, era necesario para que existiera perdón de pecados. El Señor también había ordenado el sacrificio de carneros y el derramamiento de aceite como una forma simbólica de adoración. Pero no debemos olvidar que estos sacrificios que el Señor había ordenado en el Antiguo Testamento eran simbólicos, eran representativos. Su propósito era enseñarle y recordarle al pueblo de Dios que el pecado, fíjate bien, en cualquiera de sus formas, es algo tan grave, es algo tan serio, que demanda la pena de muerte sobre el pecador. Desde el pecado más escandaloso hasta el pecado más común y trivial, demanda la pena de muerte. Pero a la misma vez esos sacrificios le recordaban al pueblo que el Señor es tan misericordioso y que el Señor es tan compasivo que Él mismo, la parte ofendida, proveyó una manera en que el ofensor podía escaparse de la muerte que merecía. No fue el pueblo quien ideó esos sacrificios para calmar a Dios. Fue Dios quien le dio al pueblo una serie de sacrificios simbólicos que le mostraban al pueblo de Israel que la única manera en que el culpable podía escaparse de la pena de muerte es que el inocente, un inocente, ocupara su lugar. Dios no cancelaba su juicio. Dios ejecutaba el juicio del pecador sobre el animal inocente. Representando, fíjate bien, esas cosas, esos sacrificios, nos dice el libro de Hebreos, eran un símbolo del sacrificio de Cristo. No es que había un poder en el animal, no es que la sangre del animal complacía al Señor. Es que esos sacrificios representaban simbólicamente el sacrificio de Jesús en la cruz, que sería hecho en lugar de aquellos que creyeran en Él, para que aquellos que creyeran en Él no tuvieran que morir en el infierno de fuego. Pero su pueblo no entendió eso. Su pueblo no entendió eso. Ellos ofrecían todas estas cosas, pero meramente como actos externos y ritualistas, pensando que tan solo por cumplir con esos sacrificios, automáticamente ellos ya estaban bien con el Señor, incluso si ellos seguían viviendo a su manera. Y ellos llegaron a pensar que esas ofrendas incluso eran meritorias. Es decir, Dios está obligado porque yo le estoy ofreciendo estos sacrificios. Y de la misma manera hoy en día hay cristianos que piensan que basta con asistir a la iglesia, cantar alabanzas, dar ofrendas, servir en la iglesia, orar, leer su Biblia para estar bien con Dios y hacerse merecedores de sus favores. Y ellos hacen estas cosas, fíjate bien, entre comillas, para Dios, como si Dios las necesitara. Como si Dios se beneficiara de algo que nosotros le damos. Pero ¿sabías que Dios no necesita nada de nosotros? Él es autosuficiente. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios no necesita que vengas a la iglesia. Él no nos necesita. ¿De qué le serviría a Él? Dime tú. Dios no necesita que nosotros le cantemos alabanzas.
Hubo un tiempo en el que no existía nada ni nadie más que simplemente el Dios Trino. Él no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita ni siquiera de sus ángeles. Dios no necesita que tú leas la Biblia. Dios no necesita que tú ores. Eres tú, soy yo, quien necesita hacer esas cosas. Son para nuestro beneficio, no para su beneficio. No hay nada que nosotros le podamos ofrecer que Él necesite, que le dé algo. Porque Él no necesita de nada. Entonces, cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos todas esas prácticas espirituales que la Biblia nos enseña a hacer, no pienses que es como un sacrificio para Dios. Es algo que tú necesitas de Dios. Es para tu propio bien, es para tu propio beneficio. Y si no las haces, es para tu propio perjuicio. Y al igual que muchos cristianos no lo entienden, el pueblo de Israel tampoco lo entendió. Y es por eso que observa, tan no lo entendieron, que observa lo que dice en el versículo 7. ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? En otras palabras, ellos están diciendo, Señor, yo te he ofrecido todo. Y parece que no estás conforme. ¿Qué quieres? ¿Que te ofrezca a mi hijo en lugar de mi pecado? ¿Por el perdón de mi alma? Dios jamás había pedido eso. Es más, Dios había ordenado en contra de eso, porque eso es lo que hacían los pueblos alrededor del pueblo de Israel. Y el Señor dijo, jamás harás eso. Pero como ellos pensaban que todo lo que el Señor quería eran sacrificios, pues entonces, entre más costoso el sacrificio, pues más contento estará el Señor. Eso nos demuestra que ellos no entendían que no eran los holocaustos, no eran los becerros, no era el aceite, no era nada de eso lo que agradaba al Señor. Esos sacrificios solamente eran un medio simbólico de expresar lo que debía estar en su corazón, lo que debía ser su estilo de vida. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor requiere de su pueblo? Esa es la pregunta. Sigue siendo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor requiere de su pueblo? Y eso nos trae al tercer punto en versículo 8, en donde el Señor responde. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que demanda? No pide, no ruega, no suplica. ¿Cuál es la palabra ahí? Demanda. ¿Qué es lo que demanda Yahvé de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Así que entonces los sacrificios, aunque el Señor ordenó esos sacrificios, no estaba diciendo que no los hicieran, Él mismo los ordenó. Pero los sacrificios no eran un sustituto para una vida entregada y obediente al Señor. ¿Te das cuenta? Como señalan los comentaristas Barker y Bailey, el Señor, cito lo que ellos dicen, no desea sacrificios ritualistas divorciados de una vida cambiada, de una vida completamente entregada al Señor del pacto. ¿Sí? Lo repito nuevamente, el Señor no desea sacrificios ritualistas divorciados de una vida cambiada, de una vida completamente entregada al Señor del pacto. El Señor ya le había enseñado a su pueblo lo que es bueno, y por eso dice, el Señor te ha enseñado lo que es bueno. Simplemente en Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, el Señor les había dicho lo siguiente, y ahora Israel, fíjate bien, ahora Israel, ¿qué requiere de ti Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos
que lo ames y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué? Para tu bien. Eso es Deuteronomio. Así que el Señor demanda que tengamos un sincero deseo por Él y por las cosas que le agradan a Él. Que cultivemos un sincero asombro y maravilla ante su grandeza, ante su majestad, que nos impulse a andar en obediencia a Él en todas las áreas de nuestra vida y que le sirvamos para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. En nuestro pasaje el Señor le dijo a su pueblo que hay 3 cosas que Él demanda de nosotros: practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con el Señor. Y vamos a ver qué significa eso. En primer lugar, Él demanda que practiquemos la justicia. La palabra hebrea que allí se traduce como justicia hace referencia a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Eso es justicia. No lo que nosotros definimos, no lo que la sociedad define, lo que Dios define. Hacer lo que es correcto y agradable a los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios demanda que nosotros busquemos todos los días, que vivamos buscando hacer lo que es agradable a Dios. Lo que es correcto, lo que se conforma con su carácter. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios lo ha revelado aquí. Dios lo ha revelado aquí. Si tú no lees este libro, no puedes andar como agrada al Señor. Así de simple. De tal manera que la tarea de su pueblo, al dejarnos estos 66 libros, en donde nos revela su voluntad, en donde nos revela su carácter, en donde nos revela su persona, es que nosotros nos metamos en el estudio concienzudo, diario, de este libro, de tal manera que podamos conocer su voluntad y podamos andar en sus caminos. Y eso incluye todas las áreas de nuestra vida, como decía el holocausto, ¿no? Todas las áreas, no te reservas de una. No dices, yo voy a obedecer a Dios en todas las áreas, pero en esta no quiero. En esta yo quiero andar como a mí me gusta. Todas las áreas están ofrecidas a Él, incluyendo nuestro trato con los demás, porque está hablando, cuando habla allí de practicar la justicia, tiene una relación vertical, lo que agrada al Señor, y lo que agrada al Señor tiene que ver también en mi trato con mis hermanos, en mi trato con mi prójimo. De hecho, el Señor nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 4, nos advierte que el que dice, fíjate bien, el que dice, yo lo he llegado a conocer, o sea, Dios, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. No conoce a Dios, Es que yo soy cristiano. Si no vive obedeciendo sus mandamientos, es un mentiroso. Y dice, y la verdad no está en él. También 1 Juan 3, versículos 7 y 8 advierten, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Que nadie los engañe. No basta con que alguien dice, yo soy cristiano, porque estoy fielmente en la iglesia, porque hago ritos externos. Pero si vive desobedeciendo al Señor como estilo de vida, está demostrando con su vida que no es de Dios, es del diablo. Y el versículo 10 añade, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Nuevamente esa dimensión vertical que nos lleva a una dimensión horizontal.
Por tanto, debemos practicar la justicia buscando hacer lo correcto, buscando hacer lo que agrada al Señor en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Hacer justicia. Número 2, amar misericordia. La palabra que allí se traduce como misericordia tiene una amplia gama de significados. Tiene el sentido de mostrar lealtad, mostrar fidelidad, mostrar compromiso, así como también hacer el bien, mostrar solidaridad, amor, bondad. Es una palabra muy amplia que tiene un significado, una gama de significados muy amplia. Pero el contexto del versículo 8 enfatiza la dimensión horizontal de la práctica de la misericordia. Por lo tanto, el Señor espera de nosotros que amemos mostrar misericordia a nuestro prójimo, especialmente a nuestros hermanos en Cristo. Que amemos, no solamente que lo practiquemos, que amemos mostrar misericordia. Jesús nos ha dicho en Lucas 6, versículos 27 y 28, pero ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Y observa, concluye en versículos 35 al 36, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y es por eso que en Gálatas 6, versículos 9 y 10 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así pues, así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que entonces debemos hacer justicia, debemos amar misericordia. Número 3, andar humildemente con el Señor. La palabra andar se refiere a nuestra manera de vivir. Debemos vivir humildemente con Dios. Y esa palabra que allí se traduce como humildemente comunica la idea de actuar con cuidado, actuar con precaución, de modo respetuoso hacia otro. De allí que comunica la idea de vivir reconociendo la supremacía del Señor, de tal manera que vivimos reverenciándole, honrándole y con un cuidado diligente por vivir en una comunión estrecha, íntima con Él. Jesús nos enseñó precisamente eso. Jesús nos enseñó a andar humildemente con el Señor. Cuando Él nos enseñó a orar. Cuando les enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que cuando nosotros oremos nos acerquemos a Dios diciendo, Padre nuestro, ¿que estás en dónde? En el cielo. O sea, inmediatamente pone nuestra mirada, aunque es nuestro Padre, no es nuestro igual. Él está en los cielos. Él es supremo. Él es excelso. Él es trascendente. Él no es como nosotros, no es como la creación. Él es sublime. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y luego que dice, santificado sea tu nombre. Lo primero que hacemos es admirarnos ante su grandeza. Y decir, tú eres santo. Y después que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Y eso incluye en tu vida. Entonces, Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz tu voluntad en la tierra, así como tu voluntad es obedecida en los cielos. Eso es andar humildemente con tu Dios. Hebreos también por eso nos dice en capítulo 12, versículos 28 y 29, nos recuerda, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, fíjate bien, demostremos gratitud. Ponte a pensar en eso. Hemos recibido un reino que es inconmovible. Dios demanda gratitud, mediante la cual
Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios, nuestro Padre, es un fuego consumidor. No debemos olvidar eso. Así que, como dijo el erudito Douglas Stuart, una participación fiel en la adoración no es suficiente. Debe ser acompañada por una manera de vivir que es fiel y apropiada. Pero lejos de vivir de esa manera, el pueblo de Dios vivía de una manera totalmente contraria. Eso nos trae a nuestro cuarto punto, la rebeldía de su pueblo. Observa nuevamente en nuestro pasaje, versículo 9. Dice allí, la voz de Yahvé clamará a la ciudad. Está hablando de Jerusalén. La voz de Yahvé clamará a la ciudad. Prudente es temer tu nombre. Escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? El Señor le recuerda a su pueblo que es prudente, es sabio, es benéfico temer el nombre del Señor. Y temer el nombre del Señor es lo mismo que temer al Señor. ¿Y qué significa temer al Señor? No significa que tienes miedo y te escondes. Temer al Señor es mostrar una reverencia amorosa por Dios que incluye sujeción a su señorío y a los mandamientos de su palabra. Eso es temor al Señor. Lo repito, temor al Señor es mostrar una reverencia amorosa por Dios que incluye una sumisión a su señorío y a los mandamientos de su palabra. Así que entonces es prudente temer tu nombre. Pero la segunda parte del versículo 9 es difícil de traducirse. Nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce como escucha, oh tribu, ¿quién ha señalado su tiempo? Así se traduce allí. Hay pasajes que son más fáciles de traducir, hay pasajes que son más difíciles de traducir. Porque literalmente el texto hebreo dice lo siguiente: escuchen vara y quién la designó. Eso es lo que dice el hebreo. Escuchen vara y quién la designó. Algunos eruditos afirman que esa palabra vara hace referencia a la disciplina del Señor, porque ya el Señor había hablado a través de Isaías que Él iba a usar una vara que era Asiria para disciplinar a su pueblo. De allí que entonces la nueva traducción, los traductores de la nueva traducción viviente decidieron traducir el versículo 9 de la siguiente manera: los ejércitos de destrucción se acercan, el Señor los envía. Porque al parecer esta es la idea que está tratando de comunicar. Escuchen, vara y quién la designó. En otras palabras, escuchen la vara que Dios decidió aplicar sobre ustedes a través del ejército de Asiria. Viene, y pongan atención a quién designó que viniera esa vara. El Señor le estaba advirtiendo a su pueblo entonces que la vara de su disciplina en la forma de una invasión extranjera iba a caer sobre ellos. ¿Y cuál era la causa? Observa versículos 10 al 12. ¿Hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita? Pregunta Dios: ¿puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas? Porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia, sus habitantes hablan mentira y su lengua es engañosa en su boca. Observa la manera de vivir del pueblo de Dios en los tiempos de Miqueas. Eran infieles al Señor. Eran fieles en adorar con sus ofrendas y sacrificios, mientras que en su vida diaria practicaban el pecado. El versículo 10 nos dice que había quienes estaban enriqueciendo con estafas, estafando a sus hermanos. Había quienes estaban robando a sus hermanos usando medidas adulteradas, vendiendo gato por liebre, kilos de 900 gramos.
aún sabiendo que el Señor abomina, condena y castiga a quienes usan medidas falsas. Él lo había dicho ya desde el libro de Levítico. Luego en versículo 11 el Señor les recuerda con una pregunta retórica: ¿puedo justificar balanzas falsas y una bolsa de pesas engañosas? Ellos sabían la respuesta. Ellos sabían que la respuesta era negativa. Ellos sabían que la ley del Señor prohibía y condenaba quienes usaran balanzas falsas, bolsas de pesas engañosas. Pero les dice en versículo 12: los ricos de la ciudad están llenos de violencia. Sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Observa cómo los ricos se aprovechaban de los pobres y los despojaban de sus pertenencias para enriquecerse, pero el resto de la población no estaba en mejores términos. Ellos eran mentirosos, ellos eran engañosos, eran engañadores. Y todo eso nos demuestra que todos ellos eran falsos adoradores. Falsos adoradores. Eran como los cristianos que el domingo cantan, oran, escuchan la palabra, sirven en la iglesia, pero el resto de la semana viven como el diablo. Justamente así. ¿Ustedes creen que Dios se quedaría con los brazos cruzados mientras su pueblo vivía deshonrándolo de esa manera? Cero. Y eso nos trae el último punto, la sentencia del Señor. Observen el versículo 13. Por eso, yo también te haré enfermar, hiriéndote, asolándote. ¿Por qué? Por tus pecados. Observa que el Señor nos describe lo que vendría sobre su pueblo y que eso no sería por casualidad. No sería algo accidental. Sería el Señor mismo quien traería esas cosas sobre su pueblo. El Señor le dijo: yo te haré enfermar. Observa, yo te haré enfermar. La palabra hebrea que ahí se traduce como enfermar también tiene el sentido de perder las fuerzas, de estar débiles, de sentir dolor. El Señor le dice hiriéndote. Esa palabra conlleva la idea de destrozar, de golpear. Fíjate bien, aún hasta morir, hacer morir. Y en tercer lugar les dice asolándote. Esa palabra conlleva la idea de estar espantado, arruinado, arrasado, desolado. Y todos estos problemas de salud, económicos, psicológicos, vendrían no porque Dios fuera malo, no porque el Señor fuera caprichoso, vengativo, sino le dice por causa de tus pecados. Por causa de tus pecados. El Señor ya les había dicho esto en Deuteronomio capítulo 28, versículo 22. En Deuteronomio 28, 22, fíjate, el Señor les dijo: te herirá Yahvé de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirá hasta que perezcas. Se los había dicho ya. Señor por eso añadió en nuestro pasaje en versículos 14 y 15: tú comerás, fíjate bien, pero no te saciarás. Y tu maldad estará en medio de ti. Apartarás, pero nada salvarás. Y lo que salves, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la oliva, pero no te ungirás con aceite. Y la uva, pero no beberás vino. Estas maldiciones también estaban señaladas en la ley, en la Torá del Señor. Ya se las había mostrado en Deuteronomio 28, versículo 30. Les había dicho: plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Versículo 33 añadió: un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Y en versículos 38 al 40, sacarás mucha semilla del campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. Eso nos habla de escasez económica. Y todo eso nos demuestra
que Dios no se hace como que no ve el pecado de su pueblo. Aquellos cristianos que piensan que Dios no dice nada, nos deja vivir como nosotros queramos porque Él es tan amoroso, que no le importa cómo vivamos, porque Él nos ama y su amor le impide hacer algo. No conocen quién es Dios, no conocen su Biblia. Y muchos predicadores enseñan así a sus iglesias, engañándolos. No te preocupes, Dios te ama, tal como eres. Hasta canciones hay que dicen eso. Sigue así, Dios es amor. Amén, aleluya. Dios es amor. Sí, ¿y dónde está su justicia? ¿Y dónde está su santidad? ¿Y dónde está su justicia? ¿Dónde está su ira, quiero decir? Él nos disciplina, fíjate bien. Él no justifica ni pasa por alto el pecado de su pueblo. Él nos disciplina. Y cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer en Deuteronomio y lo que acabamos de leer en Miqueas, nos asustamos y decimos, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Cuando deberíamos preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros le hagamos eso a Dios cuando Dios ha sido tan bueno con nosotros? Cuando Dios es tan paciente con nosotros. ¿Cómo es posible que vivamos desobedeciéndole, haciendo nuestra propia voluntad? Pero aún cuando vemos esas cosas tan terribles, fíjate bien, esas cosas tan terribles son una muestra de su amor. ¿Cómo es posible que de su amor? Claro que sí. Son una muestra de su amor. ¿Quién pensaría, si yo lo sometiera a votación, cuántos piensan que esto que acabamos de leer es una muestra de su amor? Y dijera yo, levanten sus manos, les aseguro que alguno levantaría su mano y la gran mayoría diría, ¿cómo va a ser eso muestra de su amor? Pero Hebreos 12 nos dice, fíjate bien, que el Señor no ha cambiado en su manera de pensar, de ver la disciplina, y el Señor, y Hebreos 12 dice, el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina? ¿Al que odia? Al que ama. Al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo que lo ama? Fíjate lo que dice a continuación. Es para su corrección que sufren. En otro lugar dice, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Te das cuenta de su amor? En otras palabras, somos tan rebeldes y tan obstinados que necesitamos un varazo para entender. Entonces, en lugar de asombrarte por qué duro es el Señor, asómbrate cuán duro es tu corazón. Que al escuchar la instrucción del Señor te aferras a tu pecado cuando es para tu propio perjuicio, en lugar de decir, no, pues yo no quiero esto. Y entonces el Señor te ama tanto y me ama tanto, que Él dice, ok, si eso es lo que quieres, te voy a azotar, te voy a disciplinar. Fíjate bien, para que no seas condenado con el mundo, para que no vayas al infierno, en otras palabras. Es para su corrección que sufren. Y esa disciplina puede seguir incluyendo enfermedades, debilidades y muerte. ¿Cómo es posible eso? 1 Corintios 5:5 nos presenta un caso de un cristiano que es puesto bajo la disciplina del Señor, siendo entregado a Satanás para la destrucción de su carne, fíjate bien, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Te das cuenta del amor de Dios? El Señor instruye a la iglesia, entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que no se pierda eternamente. De que esa disciplina y ese dolor lo haga reaccionar y se vuelva en arrepentimiento al Señor. Y el Señor le dijo a su pueblo, y si no haces caso, te voy a dar 7 más. Y no haces caso, otras 7 más severo. A ver quién se cansa primero. Dios no se cansa, ¿eh? ¿Quién crees que aguante más? ¿Dios o nosotros? Dios aguanta más. Y 1 Corintios 11:30 nos dice que a causa de la disciplina del Señor, dice, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, le dice a la iglesia, y muchos duermen.
Duermen es un eufemismo para referirse a la muerte. Pero Dios lo hace ¿por qué? Por amor. Y el pasaje, nuestro pasaje concluye con el Señor. Antes de eso. Y es por eso que Hebreos nos dice, ¿no viviremos mejor sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? O sea, ¿no es mejor, en lugar de tener que pasar por esas cosas, decir, pues obedecer a Dios? Al final de cuentas es para mi bien. Es para mi beneficio. ¿Quién no querría eso? Entonces, ¿por qué me aferro? El pasaje concluye con el Señor justificando una vez más, a manera de resumen, la sentencia que acaba de pronunciar en los versículos anteriores diciendo, han sido guardados los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acab, y andas en sus consejos. Por tanto, te entregaré a la destrucción y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. Ahí menciona a Omri y Acab. ¿Quiénes son esos tipos? Omri fue uno de los reyes del reino del norte. Él compró Samaria y allí construyó la ciudad de Samaria, que fue la capital del reino del norte. Y a la muerte de Omri, le siguió en el trono su hijo que se llamaba Acab. Y esos dos reyes no solamente hicieron lo malo ante los ojos del Señor, peor que los reyes que habían sido antes que ellos, sino que ellos, fíjate bien, introdujeron la adoración a los ídolos de las naciones paganas. Ellos fueron una piedra de tropiezo, desviando el corazón de los israelitas de la obediencia y lealtad al Señor. Y uno puede decir, ellos son culpables, por culpa de Omri, por culpa de Acab. Pero el pasaje nos dice que el pueblo había seguido sus malos pasos, que ellos habían seguido sus malos consejos y por tanto ya no habría marcha para atrás. Él los entregaría a la destrucción, sus habitantes serían humillados, pisoteados y llevados al cautiverio. El Señor ha prometido de igual manera entregar a la destrucción y a la vergüenza a quienes vivan en desobediencia a Él, practicando el pecado, negándose a arrepentirse. Por lo tanto, hermanos, es mejor, mucho mejor, que vivamos siendo obedientes a nuestro Dios. Porque al final de cuentas, en el camino de la obediencia, ahí está la bendición. ¿Quién no querría que le fuera bien? Pues parece que no queremos, cuando nos aferramos al pecado. Pero si nosotros vivimos obedeciendo al Señor, si nosotros vivimos esforzándonos por agradar al Señor en todas las áreas de nuestra vida, vamos a disfrutar de su bendición. Y en aquellas cosas en que nos aferremos, el Señor en su amor nos disciplinará. Y lo mejor que podemos hacer cuando las cosas se están poniendo mal y sabemos que esas cosas están sucediendo porque sabemos que hay algo que no está bien en nuestra vida, pues qué mejor que arreglarlo y se acabó. En lugar de aferrarnos tercamente a nuestros malos caminos. Que el Señor nos ayude entonces a no seguir el ejemplo de Judá y que día a día vivamos examinando nuestro caminar a la luz de su palabra y diciendo, Señor, esto que me estás diciendo, yo te quiero obedecer. Ayúdame. Me cuesta trabajo, no es fácil, pero te quiero obedecer. Pon en mí, como tú has prometido, tanto el querer como el hacer para tu beneplácito. Vamos a orar eso. Padre, te pedimos, pon en nosotros tanto el querer como el hacer para tu beneplácito. Ayúdanos, Señor, a reaccionar, a no ser tercos y no aferrarnos a nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti, a agradarte a ti. Ayúdanos a practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente en nuestro caminar diario contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.